Este reino debe caer. Y de sus cenizas resurgirá una nueva orden que hará temblar los mismos cimientos del mundo. Tras su caída en Warcraft 3, Lord Aeron siempre fue una espina para la Alianza. No era simplemente un reino humano más, era el eje sobre el cual giraba toda la antigua Alianza. Allí estaba la capital, allí se tomaban las decisiones y se concentraba todo el poder militar y político. Cuando Arthas lo destruyó, no solo mató a su rey y a su pueblo, también destruyó la idea de una alianza unificada liderada por los humanos del norte. Las ruinas de la ciudad fueron tomadas por Sylvanas y los renegados, muertos vivientes que se liberaron del control del rey Lich, y allí fundaron una nueva sociedad. Durante los eventos de World of Warcraft y sus expansiones, la nueva alianza recuperó casi todos los terrenos perdidos durante la Segunda y Tercera Guerra, pero el premio mayor, el símbolo del esplendor de la humanidad, nunca pudo ser reclamado por el bando azul. En este video voy a explicar y analizar por qué la alianza nunca pudo reconquistar Lord Aeron. Vamos a repasar los intentos que existieron por recuperar estas tierras y analizar cada escenario para entender qué fue lo que realmente falló. Y al final vamos a hacer una pregunta bastante filosófica que te va a dejar pensando. Así que sin más preámbulo, comencemos. Intento 0, la época de World of Warcraft. Después de la Tercera Guerra, la alianza quedó fragmentada, pocos reinos fueron los que sobrevivieron y se enfrentaron a todo tipo de problemas locales. Lord Aeron quedó directamente en manos de enemigos de la alianza. Las ruinas de la antigua capital permanecen bajo control de los renegados de Sylvanas, pero no son los únicos que disputan el dominio del reino. Otras fuerzas también luchan por hacerse con Lord Aeron. La Cruzada Escarlata y los retos de la plaga del rey exánime libran constantes enfrentamientos por el control del territorio. Esto convierte al norte en un auténtico hervidero de guerra, donde tres facciones se enfrentan sin que ninguna logre una victoria definitiva. En este contexto, un primer intento de recuperar Lord Aeron después de Warcraft 3 habría sido extremadamente complejo durante la primera época de World of Warcraft Classic. Los nuevos líderes de la alianza descartaron esta posibilidad casi de inmediato, no solo porque todavía se estaba recuperando de las devastadoras consecuencias de la Tercera Guerra, sino porque una guerra abierta contra la Horda no era una opción viable, más aún si se tiene en cuenta que Jaina y Tyrande habían luchado junto a la Horda apenas 4 años antes contra una amenaza en común. Pero incluso si imaginamos un escenario donde la alianza hubiera intentado lanzar una invasión para recuperar el reino, los problemas serían enormes desde el primer momento. Los ejércitos enviados al norte tendrían que atravesar territorios inseguros, mantener líneas de suministros larguísimas y exponerse a ataques constantes. Mientras tanto, la Horda, con posiciones más cercanas y mayor capacidad de respuesta, podría reaccionar más rápido y con un desgaste mucho menor. Desde el punto de vista estratégico, Lord Aeron es una auténtica pesadilla logística. No existen aliados fuertes en las cercanías, Stronger está en ruinas, Gilneas permanece aislada y cerrada al resto del mundo. Kultira desapareció del tablero político durante años y guardan un rencor enorme hacia Jaina y la alianza por la muerte del almirante Daelin Pradmore, así que no iban a ayudar, y Forja se encuentra demasiado al sur como para ofrecer apoyo inmediato. A esto se suma que Nanos y Nomos se enfrentan a sus propios conflictos internos. Nomergan seguía ocupada y Dun Morogh debía ser defendida de amenazas constantes, lo que limitaba seriamente su capacidad de enviar refuerzos al norte. Por su parte, un despliegue de tropas de elfos nocturnos resultaría lento y extremadamente costoso, tanto por la distancia como por la necesidad de atravesar continentes enteros. En caso de que todo el ejército llegara a Claro de Tirithal, se encontraría con una feroz resistencia por parte de los renegados. Las fuerzas de Sylvanas juegan con reglas completamente distintas. No necesitan dormir, no necesitan comer, no necesitan reemplazo constante y sobre todo no tienen ningún interés en devolverle nada a los humanos. Ellos convierten las ruinas en fortaleza y la plaga en un arma defensiva. Eso hace que cualquier avance de la alianza sea lento, costoso y siempre temporal. Por esto, durante los primeros 4 años de World of Warcraft, un intento de recuperar el reino era totalmente inviable, ni desde el punto de vista estratégico ni como una prioridad real. El mundo estaba sumido en el caos y los recursos de la alianza eran necesarios en muchos otros frentes más urgentes. Además, Jaina había aceptado que Lord Aeron se había perdido para siempre, una tierra marcada por la muerte, condenada a no volver a ser lo que alguna vez fue. Pero todo cambiaría con la llegada de un nuevo rey a la alianza. Intento 1. El retorno del rey. Mientras que para muchos líderes de la alianza Lord Aeron era una causa perdida, el recién regresado Varian Bruin pensaba distinto. Sentía un profundo respeto por el reino del norte y por la dinastía Menethil.
no solo porque Lord Aeron había sido el corazón de la antigua humanidad, sino porque fueron ellos quienes dieron refugio a Ventormenta y a su pueblo tras la Primera Guerra. Además, para Varian esto no era un asunto puramente estratégico. Arthas había sido su amigo y la caída de Lord Aeron era una herida personal. Recuperar esas tierras no significaba solo reconquistar territorio, sino restaurar la gloria perdida de la humanidad y hacer justicia con un reino hermano. Muchos de los sobrevivientes de la masacre vivían ahora en Ventormenta y Varian sabía que algún día la alianza tendría que volver al norte para reconstruir lo que se había perdido. Aunque ese momento no había llegado, pero todo cambiaría con la Puerta de Cólera. Tras el despertar de Arthas, la Alianza, la Horda, la Cruzada Argenta y los Caballeros de la Espada de Ébano iniciaron una invasión al continente helado con un único objetivo: destruir el Trono de Hielo y acabar definitivamente con el Rey Lich. Las campañas avanzaron hasta que los ejércitos de la Alianza y la Horda alcanzaron Angrata, la Puerta de Cólera. Aquel bastión era el último obstáculo que los separaba de Corona de Hielo. Sin embargo, lo que debía ser el asalto final se transformó en una tragedia. Una facción de renegados liderada por el gran boticario Puthress, en alianza con Varimatras, traicionó a la Horda y desató un ataque indiscriminado contra ambos ejércitos. La plaga cayó por igual sobre soldados de la Alianza y de la Horda, provocando cientos de bajas y sumiendo el campo de batalla en el caos. El costo fue devastador. Del lado de la Alianza cayó el alto señor Bolvar Fordragón, del lado de la Horda murió Dernosh Colmillosauro, hijo de Sarfar. La Puerta de Cólera no solo frenó la ofensiva, sino que marcó uno de los episodios más oscuros de toda la guerra contra el azote. La traición no terminó allí. Aprovechando el desconcierto, Puthress y Varimatras tomaron el control de Entrañas, intentando asesinar a Sylvanas y eliminando a los renegados que permanecían leales a ella. La Horda quedó sumida en un caos interno sin precedentes. Varian observó estos acontecimientos con furia. La traición había sido intolerable, pero también dejó algo en evidencia. Por primera vez en años, los enemigos de la Alianza estaban divididos, debilitados y desorganizados. Para Varian, esta era una oportunidad única. El momento que había esperado finalmente se presentaba. Atacar Entrañas, llevar a Puthress ante la justicia y reclamar la ciudad para la Alianza ya no era solo una posibilidad, era el golpe final que podía cambiar el destino de Lord Aeron para siempre. Escondido en esta ciudad profanada se halla el desgraciado responsable del asesinato de los nuestros en la Puerta de Cólera. Debemos traerle ante la justicia. Pronto marcharemos sobre ese lugar maldito y lo purgaremos de su mal. Aquí comienza la batalla por Entrañas. Por un lado, Varian, Jaina y un grupo de élite atacan una parte de la ciudad para matar a Puthress. Por otro lado, Thrall, Sylvanas y los orcos Kor'kron matan a Varimatras. Al final ocurre este encuentro. Mirad a vuestro alrededor, hermanos y hermanas. ¡Abrid los ojos! Mirad lo que han hecho con nuestro reino. ¿Cuánto tiempo más permitiremos que estos salvajes caminen libres por nuestro mundo? He visto el mundo de la Horda. He estado en sus ciudades, en sus mentes. Sé qué mal yace en el corazón de los orcos. Entrañas pertenece a la Horda una vez más. ¡Loktar! ¡Thrall! ¡Aquí! ¡Adelante! Acabaremos con esto ahora. He estado fuera demasiado tiempo. Mi ausencia ha costado la vida de nuestros más grandes héroes. Basura como tú y esa malvada bruja habéis podido andar por ahí, libres. Pero ha llegado la hora de hacer las cosas bien, de disolver tu reino traicionero de asesinos y ladrones. Puthress fue el primero en caer, y muchos más irán detrás de él. He estado esperando esto mucho tiempo, Thrall. Cada vez que estaba en una de tus malditas arenas. Cada vez que mataba a una aberración de piel verde como tú, solo pensaba en una cosa. En lo que sería nuestro mundo, sin ti y tu retorcida horda. Esto acaba ahora, jefe de guerra. ¡Al ataque! ¡Por Ventormenta! ¡Por Bolvar! ¡Por la Alianza! Varian, no. ¡Basta! No tenía que ser así. Varian intenta matar a Thrall y a Sylvanas. Si lo logra, le asestaría un golpe doble a la Horda. Mataría a su jefe de guerra y les quitaría el control de una ciudad clave en los Reinos del Este. No voy a entrar en el debate de si Varian realmente habría matado a Thrall y a Sylvanas, teniendo en cuenta que Jaina decidió no ayudarlo. Pero imaginemos por un momento que sí.
que el rey de Ventormenta logra asestar un golpe mortal y acaba con Thrall, poniendo fin al liderazgo del jefe de guerra. Lo que a primera vista parecería una victoria épica para la alianza, en realidad habría desencadenado varios problemas bastante graves. Por un lado, las fuerzas de la alianza tomarían el control de Entrañas y movilizaría un gran contingente para ocupar y defender la ciudad. En esta ocasión, prácticamente toda la alianza, con la excepción de Jaina, apoyaría a Varian, ya que esta ofensiva sería vista como una respuesta legítima a la traición sufrida en la Puerta de Cólera. Por otro lado, la reacción de la Horda sería inmediata y violenta. Los orcos exigirían venganza por la muerte de su jefe de guerra, y los renegados clamarían justicia por la caída de su dama oscura, Sylvanas Brisaveloz. La ira no tardaría en extenderse por toda la facción. Los líderes restantes, Varro Colmillosauro, Bolgi y Keir Pezuña de Sangre, se enfrentarían entonces a una decisión imposible. La primera opción sería preservar la campaña de Raja Norte, evitar una guerra abierta con la alianza y no desviar tropas del objetivo principal, que es derrotar al rey Lich. Sin embargo, esta decisión tendría un costo interno altísimo, ya que gran parte del pueblo de la Horda se sentiría traicionado al ver que la muerte de Thrall quedaba sin respuesta. La segunda opción sería responder de la única forma que muchos considerarían aceptable: declarar la guerra total a la alianza. Esto marcaría el inicio de una nueva era de conflicto con un precio devastador. Ambas facciones se verían obligadas a dividir sus ejércitos, con la Horda lanzando una ofensiva para recuperar al Lord Aeron y la alianza destinando enormes recursos a defender Entrañas. Esta situación no solo prolongaría la guerra, sino que además empujaría a los orcos hacia una postura cada vez más radical, alejándose de las enseñanzas de Thrall y abrazando nuevamente el camino de la guerra, creando el escenario perfecto para que figuras como Garrosh, Grito Infernal, ganaran popularidad. La alianza, por su parte, enfrentaría el mismo problema que ya había demostrado en WoW Classic. Mantener y reabastecer una ciudad tan lejana sería extremadamente costoso y peligroso. Los refuerzos tardarían en llegar, las líneas de suministro serían frágiles y cualquier contraataque podría resultar devastador. Esta guerra abierta en Lord Aeron debilitaría de forma crítica la ofensiva en Raja Norte y pondría en riesgo los esfuerzos por destruir al rey exánime. Por eso, aunque Varian pudo haber recuperado la ciudad durante la batalla por Entrañas, la realidad es que lo mejor para Azeroth fue que eso no ocurriera. En ese momento, Jaina hizo lo correcto al detenerlo y evitar que una victoria aparente se convirtiera en una catástrofe aún mayor. Intento número 2. Desmantela la Horda. Durante la guerra en Pandaria, la Horda entró en una guerra civil, los seguidores más radicales de Garrosh contra los revolucionarios Lanza Negra, liderados por Bolgin y Vayne. Esta rebelión asedió Orgrimmar con ayuda de la alianza. Al final de esa batalla, Bolgin fue nombrado jefe de guerra, y Varian tuvo la decisión de desmantelar a la Horda o permitir que sus enemigos siguieran con vida. Aprovecha esta oportunidad, Varian. Desmantela la Horda. ¡Guardias! Pero algunos luchasteis contra la tiranía de Garrosh. Por eso, estoy dispuesto a que cese este baño de sangre. Pero te lo advierto. Si la Horda olvida el significado del honor, como Garrosh, os aniquilaremos. Este Varian ya no era el mismo rey impulsivo de años anteriores, era un líder más maduro, alguien que había escuchado los consejos de su hijo, de sus aliados y que sobre todo había aprendido incluso de sus enemigos. En su diálogo final deja en claro que su visión para la alianza había cambiado. Hablaba de construir una guarnición cerca de Telemort y manifestaba su intención de recuperar las ruinas de Gilneas, tierras todavía cubiertas por la plaga y por el abandono, pero por el momento tenía dudas de realmente conquistar a la Horda, ya que eso habría llevado más miseria y caos a Azeroth. Sin embargo, esas promesas de recuperar Gilneas y recuperar Teramor nunca llegarían a cumplirse. Poco tiempo después, la amenaza de la Horda de Hierro obligaría a la alianza a desviar toda su atención, y más tarde llegaría la invasión de la Legión Ardiente, un conflicto en el que Varian finalmente encontraría su muerte. Aún así, de todos los momentos que hemos analizado, este habría sido el escenario más favorable para intentar ejercer control sobre Lord Aeron. La Horda se encontraba profundamente debilitada tras la reciente guerra civil, con enormes pérdidas de soldados y una estructura interna fracturada. En contraste, la alianza estaba más unida que nunca. Todos sus líderes apoyaban a Varian y compartían una visión común. Si la alianza hubiese avanzado sobre Gilneas en este contexto, también habría tenido una oportunidad real de presionar sobre Entrañas y el norte de Lord Aeron. Sin embargo, este escenario jamás llegó a materializarse. Intento número 3. Luchen unidos. ¡Cierren filas! ¡Avancen juntos! ¡Lord Aeron será nuestra! Mi rey, la tenemos acorralada.
El intento más claro y directo ocurre durante Battle for Azeroth, cuando la alianza ataca entrañas y por primera vez en mucho tiempo parece que la historia puede cambiar. Desde el punto de vista militar, la ofensiva es un éxito, la horda es expulsada, Sylvana se retira y la ciudad queda fuera de su control. Sin embargo, lo que ganan no es una victoria real, sino un páramo inhabitable. Sylvana destruye cualquier valor estratégico del territorio. Aún así, la alianza no se detiene allí. Durante las misiones de la campaña de guerra se muestra que la ofensiva continuó con una serie de ataques coordinados que dejaron a la facción en una posición totalmente favorable. Aunque no lograron controlar la capital, sí consiguieron dominar gran parte del territorio que los rodeaba. La mayoría de los claros de Tirfal quedaron bajo control de la alianza, debilitando aún más la presencia renegada en la región. El punto clave de esta campaña fue el desembarco en Gilneas de refuerzo de la Séptima Legión. Desde allí estas fuerzas avanzaron con rapidez, derrotando a los renegados en varias fortalezas del bosque de Argenteos. Si a esto se le suma la victoria de la alianza en la batalla por Stronger, el resultado es claro. Por un breve momento, el mapa de Lordaeron quedó casi completamente pintado de azul. Este es, de hecho, el único momento canónico en el que la nueva alianza logra ejercer un control territorial real, aunque temporal, sobre gran parte de Lordaeron. Y aún así, ni siquiera en ese escenario favorable la región pudo convertirse en un territorio estable o verdaderamente recuperado. Pero ¿qué pasó después? ¿Cómo es que lo perdieron si tenían todo a la mano? Realmente no se da una explicación muy profunda. Al parecer, tras la guerra, el rey Anduin firma un armisticio con la horda. Esto termina la guerra y devuelve los terrenos conquistados a sus adversarios. En vez de cumplir el sueño de Varian de recuperar esta nación humana, Anduin devolvió los territorios a la horda. Lo cual obviamente algunos estarán a favor y otros estarán en contra. Eso es una opinión de cada uno. En los años siguientes ocurrirían dos acontecimientos especialmente interesantes sobre esta región. Tras la partida de Sylvana, los renegados quedaron sin un liderazgo claro, por lo que decidieron formar una nueva estructura de gobierno conocida como el Consejo Desolado. Entre sus miembros más importantes se encuentran Kalia Menethil, que es la hermana de Arthas, y Lilian Voss. Algún tiempo después, los Gilneanos intentaron recuperar su ciudad. De forma sorprendente, los renegados, ahora bajo el liderazgo de Kalia, también colaboraron en la recuperación de Gilneas, marcando uno de los primeros gestos de cooperación entre ambas facciones desde la caída de Lordaeron. Tras estos acontecimientos, el rey Gen Kringris decidió retirarse y nombró a su hija, Tess Kringris, como nueva reina de Gilneas. Poco después, Kalia envió una carta al pueblo guineano en la que expresaba su deseo de que ambas naciones trabajaran juntos para restaurar su antigua gloria. Si bien el pueblo de Gilneas no es el pueblo original de Lordaeron, estos hechos abren la posibilidad de una nueva etapa, en la que humanos y renegados comienzan a establecer pequeños pero significativos acercamientos. Esta idea no surge de la nada, no es una teoría que me estoy inventando, es posible que pueda llegar a ocurrir. En la novela Antes de la Tormenta se narra una reunión entre sobrevivientes de Lordaeron y sus familiares renegados, donde se muestra que pese al dolor y la desconfianza aún existe una conexión genuina entre ellos. Por supuesto, el odio entre renegados y Gilneanos y ciudadanos de Lordaeron sigue siendo profundo y no puede ignorarse. Sin embargo, con dos líderes dispuestas a cooperar, es posible que con el tiempo se produzcan nuevos acercamientos y se organicen más encuentros entre los sobrevivientes de Lordaeron y los renegados, abriendo una puerta que durante décadas permaneció completamente cerrada, y quién sabe si algún día de a poco se les permite a los humanos vivir otra vez en claro de Tirfa. Imagínense que la zona ha quedado totalmente libre de la plaga y humanos y renegados pueden convivir en paz. Entonces, después de repasar todos estos intentos, fracasos y momentos claves, llega una pregunta importante: ¿a quién pertenece realmente Lordaeron? Durante mucho tiempo la respuesta pareció sencilla. Lordaeron fue un reino humano, construido por humanos y gobernado por humanos, pero la historia no se detuvo allí. Tras su caída, quienes permanecieron en esas tierras fueron los renegados, antiguos ciudadanos de Lordaeron, que aunque ya no viven como antes, siguen teniendo un vínculo profundo con ese lugar. No son invasores extranjeros, son los restos de un pueblo que se negó a desaparecer. Por eso, más que una disputa entre Alianza y Horda, Lordaeron es una tragedia compartida. Para los humanos vivos representa un hogar perdido, para los renegados es lo único que les queda. Ambos reclaman la misma tierra, no por ambición sino por su propia identidad. A lo largo de la historia de World of Warcraft quedó claro que la alianza nunca pudo sostener Lordaeron, no por falta de esfuerzo o de voluntad, sino porque el mundo nunca se lo permitió. Las guerras, las distancias, las prioridades y las amenazas constantes hicieron que cada intento terminara siendo insostenible. Incluso cuando la alianza estuvo más cerca que nunca, el precio siempre fue demasiado alto. Hoy, con los cambios recientes y los pequeños gestos de cooperación entre humanos y renegados, quizá la pregunta ya no sea quién deba poseer Lordaeron, sino qué puede llegar a ser ese lugar en el futuro. Tal vez no vuelva a ser el gran reino humano que fue, ni tampoco un bastión en guerra eterna. Tal vez pueda convertirse con el tiempo en una tierra de memoria, reconstrucción y reconciliación. Y
Tampoco debemos olvidar que la hija perdida de Calian Menethil tiene sangre real en sus venas, sangre Menethil, así que este personaje podría ser el que termine uniendo a los ciudadanos de Lord Aeron humanos con los ciudadanos de Lord Aeron renegados. Imaginen que el líder de Lord Aeron sea protegido por los guardias de la muerte de entrañas y también por la reformada Guardia Real de Lord Aeron, siendo un claro ejemplo de este nuevo vínculo que podrían hacer con el tiempo. Y si algo nos enseña la historia de Warcraft y con varias razas es que no todas las tierras se conquistan con ejércitos, algunas solo pueden recuperarse cuando quienes las habitan deciden dejar de pelear por el pasado y empezar a construir algo nuevo. Después de todo lo que pasó, ¿crees que Lord Aeron debería volver a ser un reino humano, seguir siendo hogar de los renegados o transformarse en algo completamente distinto? Si te ha gustado el video no te olvides dejar tu me gusta, comentarlo y compartírselo con algún amigo. Muchísimas gracias por ver y hasta la próxima.